Esta es la clase de psicofisiología número 20. Entonces voy a leer lo que el maestro nos enseñó en esta clase. Hemos visto ya bastante acerca de los elementos o movimientos de la arquitectura del hombre en relación con las energías de la naturaleza. Ahora vamos a entrar en la parte esencial, en la parte rigurosamente medular, en algo que los hombres de ciencia clásica universitaria han venido buscando a través de las edades, pero que los caldeos sabían suficientemente para poder explicar con perfección. Voy a leerles el texto, dice el maestro. Arquitectura psicosomática. El gran andrógino, el manto que cubre el enigma de la vida terrestre. Albúmina. Ella se desglosa a medida que se va cristalizando en calcio y fósforo. Esos son los elementos básicos de la vida orgánica, teniendo como andrógeno o materia prima la albúmina. Y luego la sangre, la magnetita, que está compuesta de ferrum 3, 3 moléculas de hierro. Decimos en el lenguaje común, pero eso no es verdad. La palabra real es fierro, porque hierro es error. La ha aceptado la academia, pero científicamente deben eliminarse esas cosas que traen lugar a posibles equívocos. Y oxígeno, 3 moléculas de ferrum y 4 moléculas de oxígeno constituyen el hematíe o glóbulo rojo de la sangre. En puridad de verdad, este es el gran misterio de la vida desde el punto de vista de la bioquímica. Ojalá ustedes no lo olvidaran nunca, ese hecho enteramente fundamental. La ciencia clásica ha venido buscando el misterio de la vida fenómeno, no de la vida cósmica, a través de los tiempos, sin llegar a ninguna conclusión. Los caldeos lo dejaron figurado en esto que dibujo aquí para darles una idea. Esa es nuestra hermana, la serpiente. La serpiente simpáticamente encarna el movimiento del alma del mundo y está envolviendo un huevo. En el huevo está la albúmina y la albúmina es la detectora de la energía universal para convertirla en vida orgánica. De modo que el gran manto que cubre las células de todos los reinos en la tierra es simplemente albúmina. Esta palabra no tiene nada de misterio. Es una palabra árabe. Es una palabra del Medio Oriente y quiere decir blanco. Es una sustancia blanca. No es demasiado blanca en realidad porque tiene cierta tonalidad gris, pero ese es el fundamento y base de la vida. El óvulo es simplemente un grumo de albúmina y el zoospermo es un grumo de albúmina con una central energía cósmica donde alienta la vida universal en la naturaleza de los seres diferenciados. De modo que esto es lo más grande que nosotros podemos conseguir en la biología trascendental como fundamento y base de la vida objetiva, de la vida fenomenal, de la vida en la Tierra. No estamos hablando de la vida cósmica, que eso sería ya fundamento y base de una concepción más alta acerca de la existencia. Por ahora nos estamos refiriendo a la vida humana, a la vida vegetal, a la vida animal. El gran enigma es la albúmina. La albúmina es la base y fundamento de la vida orgánica manifestada en todos los reinos. Un sueco
hace mucho tiempo se dedicó a investigar la albúmina y encontró multitud de variedades de albúmina, pero siempre albúmina, siempre aquella sustancia blanca, grasa. A esta sustancia blanca, grasa, se une el fósforo. El fósforo es la vida, mientras que la albúmina es el recipiente donde la vida se manifiesta. El fósforo nunca está quieto. El fósforo, separado en moléculas, jamás está quieto. Está en movimiento constante y, por lo tanto, para los alquimistas rosacruces, era la vida en sí misma. El fósforo no se liga sino únicamente a la grasa y al calcio. En la primera etapa del movimiento y cristalización de la albúmina tenemos calcio y tenemos fósforo. El calcio representa la parte absorbente de la energía y el fósforo la parte radiante de la energía. Ahí tenemos la primera polaridad de ese movimiento, que es la vida sustancial, la vida fenómeno, la vida inteligencia, la vida fisiología, la vida cerebral, la vida intelectual, la vida cardíaca y la vida de todo el organismo. Todo está envuelto en albúmina. Cuando se va secando la albúmina, eso se llama decrepitud y vejez. Y cuando ya no hay nada de aquello, el ego no tiene asidero en este mundo tridimensional y tiene que marchar hacia otras esferas. Ahora tenemos la sangre. La sangre, que es la adquisición del reino animal. Cuando hay sangre, hay movimiento de vida diferenciada. Es decir, esa vida diferenciada se convierte en vitalidad, se convierte en mente, se convierte en emoción, se convierte en sensibilidad, en imaginación emanadora, en conciencia, en intuición, en ultraconciencia y tutti quanti. Todo lo que viene luego en el proceso de la evolución del ser humano. Ustedes encontrarán muchas veces ese huevo. Es la sabiduría caldea dejada en una figura hierática. Es una serpiente que da la vuelta alrededor de un huevo, es decir, de un depósito de albúmina. Allí en el centro de la albúmina tenemos la yema y en el centro de la yema tenemos el núcleo, que va a servir de fundamento a la evolución de un ave cualquiera o de un ser humano cualquiera, porque el ser humano también es ovíparo. La única diferencia es que la hembra no exterioriza el huevo, sino lo guarda en sí para que se produzca la evolución de la forma en la matriz, que es el primer recipiente de la vida manifestada, pero se llama óvulo, es decir, huevo. Todo procede del huevo. Los brahmanes dicen que Dios depositó en las aguas de la vida un huevo y de allí nació toda la creación. Es algo singular. Hay cosas extraordinarias. Nuestro campesino recibió cierta cultura elemental, pero de todas maneras cultura de los españoles. Y donde quiera que ellos pronuncian gu, es sencillamente H en la ortografía nuestra. Ellos dicen huevo, hueso, etc. Pero hay algo esencial, grande en eso. La G es la representación de la serpiente en el mundo de la cábala. De modo
que ellos están más en lo cierto al decir huevo, hueso, etcétera, que nosotros al estilizarnos en la fonética y decir huevo, hueso, etcétera. Hay más sabiduría en las palabras sencillas y primitivas que en las palabras rebuscadas para la eufonía del sentido de las palabras. Es cierto que es muy grato, pero se pierde el sentido de la ciencia. Por ejemplo, conocimiento. Hoy no le aplicamos la G. Y sin embargo, la G es la llave de toda sabiduría que a través de las edades nos ha sido entregada a través de la Santa Cábala. Porque la G es la tercera letra del alefato sagrado. Es la serpiente de vida. ¿Y cuál es la serpiente en nosotros? Es sencillamente el fósforo. En el cosmos es el movimiento universal, es el ir y venir de las estrellas, es el sístole y el diástole del corazón humano, es la pleamar y bajamar. Todo el movimiento es oscilatorio, hacia la izquierda y hacia la derecha, es decir, hacia el campo magnético y hacia la esfera eléctrica de la naturaleza cósmica, porque esencialmente es cuestión magnética y cuestión eléctrica. Tenemos en la constitución de la sangre ferrum y oxígeno, el que transforma. Tenemos que el ferrum representa en este caso la naturaleza que induce. El otro representa la energía que mueve. Ellos inducen la energía cósmica y por eso se le llama magnetita. La palabra viene de magnesia, de magnetismo, de la capacidad de atraer. Pero en todas las cosas existentes, no importa lo que sea, existe la bipolaridad eterna. Por eso el conocimiento verdadero de la alta ciencia está en la bipolaridad. Todo es bipolar. En este momento estoy hablando y ustedes están escuchando con más o menos atención. La atención depende de cada quien. En este caso, yo hago el papel de materia radiante y ustedes hacen el papel de materia inducente de esas ideas que vamos a analizar en la esfera interna de nuestra conciencia, a ver si están fundamentadas en la verdad o no, porque esa es la función de todo ser humano en la evolución. Lo más grave que le puede suceder a la entidad humana es creer en algo, sin llegar a una concepción exacta a través del sentido de la comprensión y luego de la vivencia. Nosotros nos contentamos, por ejemplo, con leer filosofía, especulaciones analíticas acerca de la posible verdad. Pero cuando llegamos a una conclusión ideológica mental, nos quedamos encantados y no hacemos nada más. Apenas estaríamos introduciéndonos en el camino de la verdad. La verdad es la vivencia interior. La verdad es el sentir interno, que es el que capta definitivamente el hecho y lo convierte en vivencia. Hay que vivir las verdades trascendentales. La humanidad sufre mucho. De eso no hay duda alguna. El sufrimiento de la humanidad depende de una simple cosa, de falta de afecto.
nada más. Ese es el vacío de la humanidad, la falta de afecto. Todos buscamos el afecto, pero no lo damos. Y así pretendemos hallar en la naturaleza lo que a nadie le damos. ¿Qué le dijo Jesús a la humanidad? Amaos los unos a los otros. ¿Estaba él exponiendo simplemente una concepción estética? Estaba fijando un hecho altamente científico. Estaba mostrando cómo la armonía de los complementarios es la que produce la plenitud del ser. Estaba mostrando cómo en el mundo de la forma, si ella trae suficiente vitalidad, tenemos energía para operar. Si subimos un poco el nivel de estas cosas, encontramos el mundo de la emoción y encontramos el mundo de la mente. La humanidad no ha logrado pasar de allí. La humanidad es emotivo-mental o mental-emotiva. Esa es una verdadera tragedia porque ese es un caos. Allí no hay armonía. Buscamos una verdad cualquiera en uno de los textos grandes, la doctrina secreta, Isis sin velo, el concepto Rosacruz del cosmos, y de momento nos parece maravilloso. Luego nos quedamos en frío, porque no hemos vinculado ese conocimiento a la sensibilidad interior de la vida, que es el proceso verdadero de la evolución. Sin esa vinculación no hay evolución. Hay intelectualismo, hay banalidad, hay ligereza, hay superficialidad. Me recuerdo mucho de cuando estudiaba en Casa Salesiana. Había un hombre que era de hecho un cómico. Cuando él salía al escenario, todo el mundo soltaba la risa y había que esperar mucho tiempo para poder actuar. Era un hombre cómico por naturaleza. Tenía unas expresiones tan grandes y tan magníficas dentro de su aparente ingenuidad y de su comicidad. Recuerdo mucho que decía: cuando estoy solo, soy un héroe, soy un dios, soy una voluntad omnipotente. Yo podría enamorar todas las mujeres del mundo, pero cuando se me acerca una, soy una gallina. Eso somos nosotros ante la vida. Internamente nos parecemos a dioses. Externamente en las relaciones humanas quedamos ridiculizados en los complejos de inferioridad y temores de todo orden ante los hechos de la existencia. Juega la bipolaridad un fenómeno desastroso para la humanidad cuando nos hallamos ubicados en el mundo mental y emocional. Y comúnmente no pasamos de allí. La evolución del hombre está más alta. Es cuestión de imaginación y sensibilidad. Los genios de la raza, aquellos que realmente han figurado en el esplendor de la historia humana, eran gente que habían superado esas dos condiciones inferiores de la naturaleza del ser humano. Habían llegado a la imaginación emanadora y a la sensibilidad exquisita, y de allí se elevaban a través de la ciencia y del arte a planos superiores. Así que estas cosas tenemos que llevarlas a este sentido. Si descubrimos científica y filosóficamente que son la verdad, entonces tenemos que rendir culto y admiración a la naturaleza.
La naturaleza, si cabe decir y utilizar una frase demasiado común, aprisiona la vida del cosmos y la aprisiona con estos elementos. La aprisiona con estos modos de la naturaleza: imaginación y sensibilidad. Para el adepto Zanoni no había más que Marte y la Luna. Siempre objetivaba esto. Él consideraba que con estos dos instrumentos había posibilidad de entender todas las leyes de la naturaleza y de la vida. Efectivamente, si nosotros vamos a la albúmina y vemos que una polaridad de ella es una grasa y que la otra polaridad es el fósforo, y que de ahí viene el movimiento, y que de ahí deriva el sistema nervioso de las entidades que se están desenvolviendo a través del tiempo y del espacio, porque el transconsciente está organizando vehículos adecuados para poder manifestar la energía bendita del universo en sabiduría, en amor, en esplendor y en tantas cualidades magníficas. El sistema nervioso se complica cada vez más a medida que el ser humano activa las fuerzas psíquicas o se queda en un estado de pasividad si no activa esas energías. Pero ¿cómo se activan? Por el lado sensorial, por el lado imaginal, por el lado interno, por el lado de la conciencia, por el lado de la intuición. Por esos lados es por donde se moviliza la vida. Es la parte espiritual del ser. En cambio, la mente es la negación de la espiritualidad, es la negación de la fuerza moral, es la cristalización del egoísmo de la humana personalidad. Mientras que la humana personalidad es emoción y mente, la individualidad egoica es imaginación y sensibilidad. Alguna vez le dijeron a Einstein que la ciencia es lo más grande que tiene la humanidad. Y dijo, sí, pero más grande que la ciencia es la imaginación, que descubre los hechos naturales y le entrega a la humanidad el conocimiento hecho sustancia y vida. Claro que sí. El que no posee una imaginación penetrante jamás podrá vincular los más altos hechos de la existencia a su vida y a las vidas. Pero a eso hay que unir la exquisita sensibilidad. Por eso los sabios de todos los tiempos, y me estoy refiriendo a la parte espiritual y metafísica, aconsejan al hombre amar. ¿Para qué? Para desarrollar la sensibilidad. Platón, que quiso hacer de toda la vieja Grecia un templo de cultura espiritual, enseñó el culto a la belleza y el culto al bien. El culto a la belleza desarrolla la sensibilidad y tras la sensibilidad viene el bien, porque nadie que siente el aliento de la vida en algún ser puede perjudicarlo en modo alguno. Se tiene que llegar a este sentido interno de la ternura y entonces se aumenta el potencial electromagnético de la naturaleza del ser humano y así el hombre puede ir estableciendo relación entre la conciencia diferenciada de él y la conciencia cósmica, porque todo depende de aquello. Así que el manto que envuelve la vida celular es la
albúmina. Esta es la sustancia. A veces los hombres de la ciencia se han acercado a eso y luego lo dejan a un lado y toman otros caminos porque ha faltado la sensibilidad suficiente para captar este hecho de verdad intrínseca, esencial y eterna en la vida fenomenal de todos los seres. Albúmina. La albúmina es la razón de ser. Un óvulo es un grumo de albúmina. Un zoospermo es un grumo de albúmina que conduce el fuego de la vida. De modo que la vida se vincula a la existencia fenoménica o fenomenal gracias a la presencia de la albúmina. ¿Y qué es la vida? Es espíritu, es el aliento de la vida universal, es el alma del mundo. Por lo tanto, los caldeos, al dejarnos ese símbolo del huevo y la serpiente que lo envuelve, nos dejaron la más alta sabiduría del tiempo. Nosotros estamos pendientes siempre de la alta sabiduría. La alta sabiduría que han traído los Rosacruces a la cultura occidental nos viene de Atlántida. Pasó a través de Caldea, después siguió a Persia, después a Egipto, después a Grecia, después a Europa, y de Europa nos la trajo ese bendito guía de la humanidad llamado Krumheder. Él sabía esas cosas, él vibraba en el sentido de la vida, él palpitaba en amor, en imaginación emanadora, en belleza, en fuerza y en armonía. Era un mago, era un vidente, curaba a los enfermos imponiendo las manos. Era una realidad viviente. Hay más altos, naturalmente, pero como exponente de este camino del movimiento eterno de la sabiduría de las edades para nosotros, era demasiado, ciertamente. Por ahí me escribió un joven diciendo que él quiere ingresar a la Fraternidad Rosacruz, pero que él ya es un iniciado. ¿Qué es ser iniciado? Iniciado es haber penetrado en el sentido profundo de las cosas y haber comulgado con el infinito. Iniciados fueron Buda, Hermes, Jesús, Pitágoras, Platón y pare de contar. ¿Iniciado en qué? Quizás iniciados somos en nuestra vanidad, que es el más grande enemigo del desenvolvimiento del ser humano. La vanidad es una cosa terrible. Devora la armonía interior y la convierte en la superficial personalidad egotista de la naturaleza humana. Tengo una llave para conocer acontecimientos que van a suceder luego. Cuando alguno de los contendores en boxeo, por ejemplo, exterioriza vanidad, ese ya está muerto. A ese ya le van a aplicar el knockout. Jamás me ha fallado. Cuando un muchacho dice que él es el mejor de la escuela y que obtiene todos los laureles a través del año, en los exámenes finales no da rendimiento. Está fracasado. Porque la vanidad contrae las energías de la vida y no deja que haya libertad en el alma del mundo, en la sensibilidad que es la que capta la verdad de todas las cosas. Lo que no ha entrado en nuestra sensibilidad aún no nos pertenece. Lo que está en el mundo mental y emocional es una incierta vaguedad que causa multitud de molestias
y de intranquilidades a la entidad humana. Solamente cuando llega a la sensibilidad, no a la sensiblería, que es otra locura de la mente. La sensiblería es una amalgama de emociones y ligeros sentimientos, y es una verdadera fatalidad. Es el enemigo espiritual por excelencia de la entidad humana. Lo que hay que buscar es la sensibilidad estética. Los historiadores que hacen referencia a la vida de Jesús, que era un verdadero iniciado en el sentido intrínseco del término, le presentan siempre como un hombre sencillo, lleno de bondad, lleno de armonía y de belleza. Tuve la oportunidad de conocer un adepto en esta encarnación y de mirar otros también. En todos los momentos de su vida no había más que bondad, sencillez, naturalidad. Jamás en el lapso de 3 años que le estuve viendo aquí y allá, jamás hizo elogio de su personalidad. Nunca hizo referencia a que sabía nada. Cuando alguien me dice que sabe mucho, desde ese momento quedo impresionado en forma lamentable y negativa. Una vez vino del Tolima una damita, preciosa por cierto, morena encantadora, ojos brillantes. ¿Usted es Rojas? ¿Cómo no, señorita? Yo soy Rojas. Esa es la denominación que me puso la familia por la tradición de un apellido. Pues yo soy fulana de tal y soy superior a la Blavatsky. Me quedé mirándola porque tengo mucho de ironía y le dije, no me parece. La maestra Blavatsky era gordita y usted es delgadita. No, 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 no. No me estoy refiriendo a eso, sino a mis cualidades. Le dije, eso de sus cualidades las veremos en el futuro. Y no la volví a ver. Esos somos los humanos, ingenuos. Nada más grave que verificar un autoelogio, que es intrínsecamente la exteriorización de la vanidad personal, hija de nuestra propia ignorancia. Ningún sabio genuino dice que es grande. Ninguno absolutamente. Todos los verdaderos sabios han limpiado su ego de esa superficial vanidad que caracteriza nuestra propia ignorancia. Por eso tenemos que andar con cuidado. ¿Qué sucede? Que eso altera el ritmo de la armonía. Eso altera la expresión divina del alma en la naturalidad del ser. Todos los días bendigo a mi hermano que me dio esa gran lección. Salíamos de misa en mi pueblo y estaba un muchacho barriendo la plaza vigilado por un agente de policía. Me dijo, mire Israel, esa es la consecuencia de la vanidad. Voy a decirle lo que le pasó a ese joven. Empezaron a decir que el señor Salazar, de poca cultura, pero de gran criterio humano, era un pésimo alcalde, que no tenía cultura, que no sabía ortografía, que sí sabía aplicar la justicia, pero se requiere un hombre que brille. Entonces se reunieron unos señores de aquí y le dieron a este joven una carta para el gobernador del departamento para que le dieran el nombramiento de alcalde porque este joven era bachiller. El señor gobernador aquí en Bogotá miró las firmas de personas para él conocidas
y extendió el nombramiento al joven y le dijo: usted llega a su pueblo, entrega este documento al personero y el personero tiene la obligación de ir a destituir al alcalde y a colocarlo a usted en su lugar. ¿Qué sucedió? El joven llegó con esos documentos en el bolsillo y empezó a invitar a todos sus amigos a tomar aguardiente y cerveza, porque ahora sí el pueblo iba a tener a alguien inteligente, culto, no como ese ignorante, soez, inculto, sin ortografía, en ese momento que estaba borracho, insultando al alcalde en ejercicio. Pasó el personero, se quedó mirándolo, no dijo nada. Se fue a donde el señor alcalde y le dijo: me pone preso a ese hombre, me lo lleva a la cárcel, porque ese hombre está irrespetando a la autoridad debidamente constituida. Entonces, el joven, ya preso, llamó al personero para mostrarle sus documentos. El señor personero miró los documentos y dijo: para mí, esto no vale nada. Desde que usted ha irrespetado a la autoridad legítimamente constituida, usted es indigno de ocupar esa posición. Me lo tienen 15 días en la cárcel y todos los días, a la hora en que salen todos de misa, lo ponen a barrer la plaza. Ese fue el resultado de esa estruendosa vanidad. Y así es siempre. Es algo asombroso. No crean que les estoy hablando de frivolidades por entretener el tiempo. Es para que nos cuidemos bastante de eso lamentable que hay en nosotros, que altera el ritmo de la manifestación del alma del mundo en nuestra naturaleza. Esa expresión de vanidad ingenua y ridícula. Ahora ustedes saben que hubo un encuentro de boxeo en Cartagena entre un muchacho de Santo Domingo y nuestro Pambelé. A Pambelé, la gobernadora del departamento le dio una distinción con él. Ahí estaba el joven que al día siguiente se iba a batir con Pambelé y le dijo: oye, Pambelecito, ¿te estás despidiendo de la vida de campeón? Inmediatamente dije: este ya está vencido. Al día siguiente, Pambelé, perdón que voy a ser fuerte, le pegó horriblemente en la jeta. Pero ya lo sabía yo. Estoy hablando de una ley. Y para eso hay que ilustrarlo con ejemplos. Aquí había un joven moreno, Caraballo, que fue campeón de su categoría. Cuando subió al ring para batirse con un brasileño, el periodista le dijo: ¿cómo se siente, campeón? Dijo: en el mundo no ha nacido hombre para pegarme a mí. Y el hombre estaba sentado allí para pegarle. Son extraordinarias. Tenemos que ir barriendo de nuestra psiquis todas aquellas cuestiones que son hijas de nuestra superficialidad y de nuestra inconsciencia. Eso inmediatamente altera el ritmo de la vitalidad universal dentro de nosotros. El odio, la envidia, los celos, los temores, todo eso destruye la armonía de la serpiente de fuego, de la serpiente generativa de vida dentro de nosotros. Lograr conquistar esa armonía y esa belleza interior es aumentar el potencial
de esa divina fuerza espiritual y cósmica que las religiones llaman Dios, que los filósofos llaman espíritu, y que los rosacruces o los cabalistas llaman el alma del mundo. Los rosacruces de la Edad Media supieron dejar una frase divina, maravillosa, por la esencial fuerza y contenido de ella. Divinum sensorium en latín. Divina sensibilidad. Oh divina sensibilidad que nos vas marcando el esplendor de la vida y vas despertando en nosotros el sentido, la inteligencia, el amor y la fuerza. A eso tenemos que atenernos, a esa divina fuerza espiritual y cósmica que los caldeos simbolizaron en la serpiente, porque es un movimiento oscilante a través de los tiempos. Ella está fecundando el agua de la vida. Esa agua de la vida es la misma a que se refiere el Génesis. Y el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas de la vida. ¿Cuáles son las aguas de la vida? La albúmina, hermanas y hermanos. Eso es científicamente. Pero esa agua nuestra, que sirve de fundamento a la nutrición de los seres, también tiene fósforo. Hay una grasa. Ustedes se toman el contenido de un vasito con agua y ponen el vasito allí y al rato hay un poco de agua en el fondo porque hay grasa, hay fósforo. Pero si quieren mantener seco un recipiente de este orden, ponen 2 estaquitas diagonalmente para que ellas se vayan secando real y positivamente porque el agua tiene fósforo. Por lo tanto, es el fundamento de la albúmina. Por lo tanto, la palabra de el Génesis, tomada de la sabiduría caldea, porque Moisés no hizo más que transcribir el libro de la generación caldeo, nos dice exactamente la verdad. Y el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas de la vida. Y el alma del mundo flota sobre las aguas de la existencia, siendo el elemento fundamental bioquímico de esta alma del mundo el fósforo. Por eso, él no se asocia sino única y exclusivamente al calcio, que es la otra polaridad, o la grasa, que es su polaridad por excelencia. Esto es algo extraordinario verdaderamente, la albúmina. El misterio de la vida orgánica, el misterio de la vida funcional, el misterio de la vida psíquica, el misterio de la vida anímica, el misterio de la salud, de las posibilidades intrínsecas de la naturaleza del ser humano, dependen del alma del mundo, gravitando siempre hacia las aguas de la vida, que es sencillamente la albúmina. Y ella tiene esencialmente fósforo. El fósforo lo quemamos nosotros locamente, en las locuras eróticas donde el afecto no existe. El hombre se va destruyendo progresivamente en todos los campos de la vida. Los cónyuges que no saben cumplir esa función divina y espiritual se van destruyendo realmente. Se aman maravillosamente cuando se conocen y el magnetismo del uno gravita hacia el otro. Pero cuando verifican la unión de la generación universal, no lo hacen con la mística devocional que debería ser. Egos elevados no pueden nacer sobre la tierra porque no hay vehículos adecuados y la raza se está destruyendo lamentable y miserablemente.
¿Y quiénes son los únicos que saben estas verdades? Los Rosacruces. Ellos son la única escuela que yo conozca que tiene el misterio del conocimiento para entregarlo a las humanidades en curso, para aquellos que sienten el amor a la vida, para aquellos que sienten el esplendor de la naturaleza, para aquellos que quieren superar su vida y poder ser vehículos más adecuados de esa divina luz del universo para poder servir a sus hermanos en la humanidad. Y así lo entregamos esta noche en fórmulas de bioquímica. No química, bioquímica. Vida y mezcla de elementos. La primera polaridad la tenemos en el calcio y en el fósforo. La otra es ferrum y oxígeno. Eso compone la magnetita de la sangre. Esos glóbulos nuestros de la sangre que circulan a través del cuerpo, cuando han entregado su energía a las células para renovarlas, regresan a la esfera del corazón para tomar de nuevo mayor cantidad de alma del mundo, de energía universal, y cargados de ella, vuelven depositarios de aquella tremenda energía para renovar la sangre. Pero progresivamente nuestro cuerpo se va intoxicando, se va recargando de elementos muertos e inertes. Entonces, esta función divina del cosmos no puede cumplirse real y positivamente. El gran misterio de la vida está en la magnetita, está en esa polaridad del oxígeno y del fierro, el fierro de la sangre, el fierro del cosmos. La energía procedente de Marte y la energía procedente de Venus representan esa bipolaridad eterna. Venus nos da el fósforo, Marte nos da el fierro, y la Tierra es el divino recipiente donde el movimiento eterno de la vida tiene función específica en todos los seres y en todas las cosas. ¿Quién es sabio? Aquel que rinde culto al brote de la plantica que emerge de la tierra, al volar de las aves que depositan sus huevos para ir multiplicando la especie, a los seres humanos todos, a la vida en sí misma. Hay una ciencia que se llama biosofía, que es la verdadera ciencia de la vida, el culto a la vida, el culto a la existencia. Y hay multitud de credos que no resisten el análisis, pero la vida es el centro de toda la actividad del universo. La vida es el alma del mundo en la naturaleza de los seres. Eso que llamamos alma es vida. Y eso que llamamos vida es alma. Solamente la plenitud de la sabiduría de los Rosacruces va dejando, cual reguero de estrellas, el conocimiento de la sabiduría del tiempo para que nosotros podamos elevar nuestra sensibilidad y realizar nuestra comprensión. La comprensión nos da ego o conciencia y la sensibilidad nos unifica con el alma del mundo. Hasta aquí las palabras y enseñanzas magníficas de nuestro amado maestro iniciado Ra Goscinny. A continuación, un pequeño resumen para luego cederle la palabra a mis hermanas y hermanos. El maestro aquí nos enseña dos polaridades andróginas,
La primera polaridad andrógina es la del calcio y del fósforo que constituyen la albúmina. Nos enseña él que el fósforo es el elemento irradiante, el iodo, y el calcio o la grasa son el G, la parte receptiva, y ellos forman ese chino andrógino que es la albúmina, que es correspondiente a la parte de Venus. El fósforo siempre está en correlación con Venus. Y el otro andrógeno que está en nuestra sangre es la magnetita, que son 3 moléculas de hierro y 4 moléculas de oxígeno. En este caso, el oxígeno es la parte irradiante y el fierro es la parte inducente. El maestro anteriormente en las primeras clases de psicofisiología nos había hablado de la membrana mucosa y él decía que la membrana mucosa recubre todas y cada una de las células del ser humano, que es la luz astral coagulada, y mencionó que él en el mundo metafísico, en los mundos internos, se dio cuenta de la realidad de que la vida en sí es la sustancia, es una grasa, y la vida en sí es el fósforo. Aquí nuevamente nos habla de la vida y la sustancia. La vida como fósforo y la sustancia como grasa. En ese entonces nos habló de la membrana mucosa. En este momento nos está hablando de la albúmina. La albúmina es una proteína que se sintetiza en el hígado. Pero ahí hay una parte importantísima y es ese calcio y es ese fósforo. El fósforo está representado ahí por la serpiente que está envolviendo la albúmina. La albúmina está representada por el huevo. Ese fósforo es muy importante porque el fósforo, nos enseñan los maestros Rosacruces, es el portador de la luz. Es el verdadero Lucifer, el que porta la luz. En otras expresiones nos había dicho el maestro que es una luz fría, es una luz magnética. Aquí nos repitió que los Rosacruces enseñan que el fósforo es la vida en sí misma y que es la serpiente en nosotros. Es la energía generativa en nosotros. Perdón, hay otras anotaciones que quiero traer sobre el fósforo. El maestro nos dice que en la comisura gris, en otros apartes de estas enseñanzas de psicofisiología, nos dice que la comisura gris, que es la parte central del tálamo óptico o la adherencia intertalámica, precisamente por eso es gris, porque ella está en relación directa con el fósforo. Y nos cita también en otra parte una enseñanza del maestro Matt Hendel, donde dice que el fósforo es el Cristo coagulado. U otra enseñanza del maestro Neumayer, donde un discípulo le pregunta que qué tiene que hacer para evolucionar. Y el maestro Neumayer le hizo ver en sueños un fósforo. Entonces, utilizar con sensibilidad la energía del fósforo. Esa energía del fósforo o de la serpiente divina en nosotros está muy relacionada con la energía generativa. El maestro más adelante en la lección número 32 de psicofisiología también nos dice que la glándula Cooper, que es el centro de Marte en el varón, se nutre mediante el calcio y el fósforo, este calcio y este fósforo que nos está hablando acá, y que en las damas el centro de Venus es la glándula de Bartolino, que también se nutre de fósforo y albúmina. Y para las damas, para aumentar esa albúmina es precisamente con la clara de huevo, con los cereales, especialmente la arveja seca y con la leche. Pero que lo esencial para asimilar el fósforo en nosotros es la estética, es la sensibilidad, es el amor espiritual. Si nosotros no sentimos en nuestro ser sensibilidad, amor crístico, no llegaremos a asimilar jamás el fósforo. Igualmente nos dice que nosotros quemamos ese fósforo en las locuras eróticas donde no existe la afectividad. Es curioso que el fósforo se encuentra en la semilla masculina,
Precisamente cuando nosotros vemos esas investigaciones forenses en los casos que en esas series de CSI, donde hacían investigaciones forenses, una manera de revelar donde había habido violaciones era por medio de la luz ultravioleta. Ellos encontraban huellas de energía de la sustancia espermática. Hay alimentos que son ricos en fósforo, las lentejas, que además de tener fósforo tienen hierro, los frijoles, las habas, los garbanzos. Y el maestro en alguna ocasión en una clase de cábala nos dijo que había un platanito pequeñito, un platanito bocadillo, que ese era rico en fósforo. Además es bueno consumir pescado y queso. En otro momento el maestro también nos enseñó que la pituitaria para su funcionamiento también necesita calcio y fósforo, que el fósforo es la primera condensación de la luz astral para hacer posible la vida de los seres. El calcio y el fósforo también son fundamentales porque son los principales componentes del esqueleto. Y más adelante en la clase de psicofisiología número 41 nos dice una cosa prodigiosa. Nos dice que en la cabeza del espermatozoide hay un punto gris. Ese punto gris precisamente es fósforo. Y es cosa curiosa que precisamente el punto central del tálamo óptico, su comisura gris, es fósforo. Entonces vemos que el fósforo es esa divina energía generativa que nosotros tenemos que aprender a sublimar. Esos son los comentarios y las anotaciones que traje para compartir con mis hermanos. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla para oírlos.